13:40 en XHVJ Radio Universidad. Bueno, pues ya les habíamos anunciado que teníamos la presencia de dos personas. Vienen a platicar con nosotros en relación a la presentación de un libro que pues parece que es muy interesante. Ellas nos van a decir más detalles para que usted pues seguramente pues se sienta interesada en asistir a la presentación de este libro. Y está con nosotros la autora Carolina Castañeda y Charlene Curiel, quienes nos hacen el favor de estar en Radio Universidad. Gracias. Hola, gracias. Vamos a acércate un poquito el micrófono mejor para que estés cómoda. Ok. Por favor. Y bueno, pues Carolina Castañeda pues viene a presentar, nos viene a hacer la invitación para la presentación de este libro que pues habla de una niña. Platícanos, por favor, Caro. Sí, bueno, el libro se titula La breve pero significativa lucha de la niña ajolote. Es un libro pensado para adolescentes o primaria alta, a partir de los 11 años de edad, pero realmente, bueno, el texto puede funcionar para cualquier edad. Y es un libro, es una novela gráfica, del cual yo ilustré y escribí también, publicado por la editorial Edelvives, que pues salió el año pasado, a finales del año pasado, y esta es la segunda vez que se va a presentar en Oaxaca. La primera vez fue a un público infantil y en esta ocasión la intención es que sea un público adulto, porque justamente la temática pues nos concierne a todos, que justamente es el acoso callejero, el acoso sexual callejero. Entonces es un tema que creo que nos interpela a todos. Entonces fue que surgió la idea de presentarlo en un foro abierto a cualquier edad. ¿Qué te motivó la situación que estamos viviendo actualmente? ¿Alguna vivencia, alguna experiencia que alguien te haya dado a conocer? ¿Qué es lo que te motivó a escribir este libro? La novela es una especie de autobiografía. Sí. Cuento mi experiencia como adolescente. Vete, siéntate bien y te acerco el micrófono para que no estés incómodo. Adelante. Cuento mi experiencia como adolescente en la ciudad de Tijuana, donde crecí. Sí. Pero escribiendo, contando la historia, porque no tratas simplemente de ese tema, creo que ese es como el más fuerte, ¿no? Pero habla desde los cambios corporales que se tienen en la adolescencia, desde la convivencia con la familia, los amigos, cómo la sociedad misma, ¿no? Sí, cómo esta niña se relaciona en la escuela, bla, bla. Pero bueno, justamente estos cambios que ella va viviendo, pues le muestran que los cambios no nada más son en el cuerpo, sino también en cómo la sociedad la empieza a observar, a tratar, ¿no? Y entonces, bueno, surge de una experiencia personal. Sí. Claro, es una novela gráfica, por lo tanto tiene mucha ficción y hago mucho uso del humor también. Y justamente el humor aligera el tema, que es un tema fuerte, pero lo aligera para poderle llegar a un público pues adolescente, ¿no? Y que no sea así de sopetazo un tema tan denso. Tú que creciste en Tijuana, ¿cómo ves o cuál es la diferencia entre una niña que crece en Oaxaca, por ejemplo, que es muy diferente la ciudad? Sin embargo, bueno, pues las reacciones de la misma sociedad, de la misma familia, pues pueden hacer en un momento dado pues incómodo para una niña, ¿no? Yo creo que claro que hay diferencias, pues en cuestiones culturales, sí. Pero hablando, por ejemplo, de esta situación que vivimos las mujeres en general, no solamente en la adolescencia, sino quizás el resto de nuestra vida, yo creo que no hay mucha diferencia. Sí. Y a lo mejor, no solo en México, ¿no? A lo mejor esta es una cuestión también global, ¿no? La cuestión del acoso. Yo personalmente he sufrido acoso no solo en México, me ha pasado en Estados Unidos, me ha pasado en otros países, entonces no creo que sea algo de una sola ciudad, ¿no? Sí. Creo que en general es un problema global el que vivimos las mujeres. Sí, y bueno, a ti te marcó estas vivencias, estas experiencias que tú viviste en tu momento. Y pues también entiendo, sentiste como un compromiso de dar a conocer esto, que nos lleve a la reflexión a los adultos en relación a las niñas. Siendo honesta, no, esa no era la intención. Sí. En el momento en que empecé a escribir la historia,
surgió el tema porque estaba contando como vivencias de mi adolescencia y de pronto me acordé, un día me pasó esto y también me pasó esto y entonces empecé a contarlo y me di cuenta que tenía realmente mucho peso en la historia, más que hablar de otras cosas muy superfluas, ¿no? Entonces ahí me fui interesando como en el tema. Sí. Y me di cuenta que a lo mejor no hay mucha literatura para adolescentes que lo traten, ni para adultos siquiera. Entonces lo consideré importante en ese sentido. Además de que, bueno, yo fui adolescente ya hace varios años y lo curioso es que la situación no ha cambiado tanto, ¿no? Sí. De pronto hasta ha empeorado. Entonces, por eso considero que es pertinente el tema, o sea, no está como fuera de contexto para nada. Tú como escritora, bueno, como la mujer, la protagonista, podríamos decir, que ha vivido esto, ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Hiciste algún diario? ¿Cómo fuiste haciendo tus anotaciones? ¿Cómo fuiste recabando toda esta...? Son recuerdos, ¿no? Son recuerdos, sí, entiendo. El proceso creativo fue un poco curioso porque empecé primero con los dibujos. Mi formación es más bien artística, como sí. Artista plástica. Entonces empecé con los dibujos y al mismo tiempo recordando y haciendo los personajes y bueno, escribiendo el texto en paralelo a la ilustración. Sí. Entonces, porque aparte la ilustración en este libro pues tiene un peso muy importante. Y ¿es a colores? No, es blanco y negro y a una tinta anaranjado. Sí. Y bueno, entonces el proceso fue un poco así, ¿no? De ir dibujando, ir escribiendo, ir dibujando, ir escribiendo. Pero en mi proceso creativo como artista plástica creo que funcionó muy bien. Sí. ¿Y cuánto tiempo te llevó a escribir el libro? Desde que inicié, desde la idea hasta que salió, ya lo entregué para meterlo al horno, fueron 8 meses. De intenso trabajo, o sea, estoy hablando de 8 meses de días, trabajar así 12 horas, ¿no? Sí. Pero qué afortunada, ¿no? Porque luego encontraste editorial. Bueno, no es así de la noche a la mañana. Hay un trabajo recorrido escritores que, bueno, pues escriben y pues andan buscando aquí, les dan ciertas condiciones, bueno, pues te damos 10 libros y lo demás, los derechos son nuestros, pero veo que tú, pues, tuviste esa oportunidad. Sí, tal vez no tan fácil, pero ¿no? Bueno, pero también fueron muchos años de estar trabajando para lograr proyectos. ¿Tienes otras obras anteriores? Más bien, como te platico, soy artista plástica, entonces más mi mundo era en el arte plástico, en la pintura, en el dibujo. Ya había ilustrado para otros autores y había publicado también en editoriales independientes. Entonces, bueno, hay un recorrido detrás, no fue así de que, hola, aquí están. Sí, no fue tan fácil, ¿no? Y ¿cuándo fue que tú dijiste, bueno, pues yo creo que es el momento en que escriba y no solo ilustre? Eso fue más bien idea de la editorial, de hecho. La editorial me dijo, nos interesa que tú lo escribas, no queremos que ilustres para alguien más, nos interesa que tú nos cuentes una historia. Porque, bueno, yo considero mi dibujo es muy narrativo, entonces sí. Es una forma de escribir también. Y la editorial vio eso y pensó, consideró que podría haber algo interesante que contar. ¿Y tú escogiste el título? Ay, el título es una larga historia porque sí fue muy complicado. No, yo tenía otra propuesta. Al final sí, este título sí fue propuesta mía, pero hubo mucho intercambio de ideas con la editora y conmigo, ¿no? Sí, para el impacto, entiendo, el atractivo para el lector, todo eso cuenta, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues nos dices que es una larga historia, sin embargo, pues en cuanto al título, pero en cuanto a el libro en sí, pues es la breve pero significativa lucha de la niña ajolote, y vamos a platicar precisamente con pues alguien que tiene, seguramente ya leyó el libro, pues va a ser la que lo presente, Charlín Curiel. Bienvenida a Radio Universidad. Hola, buenas tardes a todos y a todas quienes nos escuchan. Muchas gracias por tenernos aquí de visita. Ahí está bien, sí, gracias. Adelante. Pues bienvenida a Radio Universidad. Platícanos, bueno, tú ya entiendo, leíste el libro de Pa Apu.
Sí, bueno, la idea de hacer este evento mañana en La Jícara por la tarde, pues es también, bueno, abrir a un público, como dice Carolina, un poco más abierto en términos de edades, ¿no? De edades diversas, y hacerlo aquí en Oaxaca, puesto que Carolina y yo, siendo las dos de Tijuana, ya tuvimos esta experiencia de comentar y presentar el libro allá en diciembre del año pasado, que coincidimos en las visitas familiares. Entonces, a mí me gustó mucho la experiencia, porque además yo conozco a Carolina de hace muchos años y de hecho estoy casi segura que la conozco desde cuando ella estaba justamente pasando por este proceso que ahora ella describe, ¿no? Sí. Entonces, pues es bonito que después de muchos años de cada quien andar como por el mundo dando vueltas, nos volvemos a encontrar aquí en Oaxaca. Las dos vivimos aquí desde hace ya varios años y yo tengo la oportunidad de conocer esta parte de Carolina, pues que no conocía, y que además, en términos de las vivencias, ¿no? Reflexionadas, la experiencia reflexionada de una persona, de una chava que crece también en Tijuana, y que pues muchas de las cosas que ella narra pues también me pasaron a mí, y que pues ahora las veo y digo, ay, qué chido hubiera estado que yo hubiera tenido un libro así a los 13, 14 años, ¿no? Entonces me alegra mucho que ahora haya la posibilidad de que chavas de esta edad lo tengan, y también de que mamás y papás que tienen hijos de esa edad pues puedan acceder a un libro como este, ¿no? Contado con una ilustración muy bonita, porque bueno, Carolina es una gran ilustradora, con una historia, como dice ella, muy potente, pero también, digamos, con un lenguaje muy accesible, y que hace justamente es un homenaje también a la inteligencia, pero también a la irreverencia, que son dos características que tiene Carolina, digamos, en su personalidad, que hacen que el libro sea un libro pues que una no quiere dejar de leer, ¿no? Entonces, y de recomendar. Entonces, bueno, mañana vamos a estar comentándolo en La Jícara junto con Andrea Belarruti, que es una editora también, una chava también aquí que vive en Oaxaca, que también sabe mucho de libros y lee mucho, es una lectora feminista. Entonces ella también nos va a acompañar, pues para que las tres pongamos en discusión algunas de estas temáticas que justamente la niña ajolota pues encarna, ¿no? En un momento pues de la vida de las mujeres por la que pasamos todas, y que tiene que ver con ese descubrimiento de la transición, digamos, de lo que nos pasa en términos fisiológicos, pero también psicológicos, pero también de nuestra inserción y lugar en la sociedad, pero también, como dice Carolina, de cómo la sociedad también ya tiene como una suerte como de estereotipo construido de lo que es una chava en la adolescencia y en la juventud, ¿no? Entonces yo creo que el tema da para una discusión muy rica. Esperemos que nos puedan acompañar y bueno, y ahí seguir comentando sobre el libro. Va a haber libros a la venta también para quienes quieran. ¿Qué precio tiene? 235. A 235 pesos. Sí. Mañana va a haber libros a la venta, entonces pues ojalá se puedan acercar al espacio a comentar sobre estas temáticas y escuchar lo que vamos a comentar. ¿Nos puedes platicar tal vez un pasaje, alguna anécdota que venga en el libro en relación, bueno, a lo que escribió Carolina? Bueno, pues son digamos que es una historia que tiene varios niveles. ¿Es por capítulos? No, es una historia que va, digamos, un poco corrido, un poco de corrido, sí. Pero pasan varias cosas. Sí. Es digo, para que no quede en el misterio. Sí. Exacto, más o menos, ¿no? Okay. Pues digamos que es una historia de una chava que va a la escuela, tiene una mamá. ¿De qué edad estamos hablando? Pues más o menos de 12, 13 años. La adolescencia, sí. Digamos, sí. Pues se le van atravesando cositas que le hacen sentir, digamos, la hacen percibir que algo en ella está cambiando, aunque ella todavía personalmente no percibe esos cambios, ¿no? Obviamente viene algo que va a ser ya es muy contundente en términos de nuestros cambios fisiológicos, digamos, que es la llegada de la menstruación, por ejemplo, sí. ¿No? Y cómo eso lo negociamos, o lo manejamos, o lo vivimos, o lo experimentamos. O lo ocultamos, o nos da vergüenza, ¿no? Nos da miedo. Entonces, digamos que se habla, una parte tiene que ver con estos cambios fisiológicos, que a veces no están muy explicitados, digamos, nadie nos dice a veces qué es lo que va a pasar y qué es lo que tenemos que hacer con eso, el crecimiento de los senos, el cambio del cuerpo, y cosas que de repente nos van, claro, anunciando un cambio que
tenemos que empezar a gestionar nosotras mismas, pero también yo creo que y algo muy importante es justamente la reacción que la sociedad tiene frente a estos cambios, ¿no? Entonces, como a mí una parte muy importante de la discusión, digamos, que genera el libro, tiene mucho que ver con cómo estos cambios representan también para las chavas jóvenes como un incremento de la vulnerabilidad, ¿no? Es decir, cómo estas chavas jóvenes que están transitando hacia la juventud, digamos, la adolescencia, la juventud, con estos cambios fisiológicos y en sus cuerpos, pues son leídos desde una sociedad patriarcal y machista, pues como una joven que está a disposición para justamente ser víctima de acoso, ¿no? De acoso sexual callejero o de otro tipo, digamos, de acosos o de abusos, ¿no? Entonces, cuando yo leí la novela de Carolina el año pasado para presentarla, una cosa que se me venía mucho a la cabeza, en el caso de México, pues fue justamente esta campaña que yo no sé si recordarás que hace 2 o 3 años se publicitó por el Twitter, sobre todo con el hashtag Mi Primer Acoso, sí, en donde se invitaba a las mujeres a que narraran su historia de primer acoso, ¿no? Sí, exacto. Y un académico de la UNAM se dio a la tarea de, con una suerte de algoritmo ahí, como un poco clasificar, ¿no? Y explicarnos la tendencia que había en estas pequeñas historias narradas en el Twitter sobre mi primer acoso. Y algo que fue muy sorprendente y muy indignante para quienes leímos esas noticias, pues fue que la mayoría de estas historias, o sea, un porcentaje muy alto de estas historias de mi primer acoso eran de mujeres que recordaban haber sido acosadas a una edad muy temprana, es decir, entre los 5, los 8, los 10 años, ¿no? Entonces, esa información, pues creo fue muy sorprendente y, como digo, muy indignante cuando lo repito, porque pues nos habla de un fenómeno social que parece que siempre lo hemos tenido como en una suerte de anomia, ¿no? Que es la pederastia, ¿no? Sí. Y el abuso sexual a menores de edad, ¿no? Entonces, pues cuando yo leía esta historia de Carolina, que no narra un evento tan dramático como una violación sexual, por ejemplo, pero sí como esta transición de la adolescencia a la juventud justamente convierte a las mujeres en una sociedad como esta, patriarcal, machista, misógina, pues ahora sí que en objetos, ¿no? Se empieza a cosificar el cuerpo de las mujeres y se empieza a hacer entonces de esto una víctima, un blanco, ¿no? De estas actitudes y de estos comportamientos pues completamente reprobables. Sí, que bueno, entran pues muchos factores, por ejemplo, la religión, las costumbres en la familia. Me decía, ahora recuerdo de una chica que me decía, no, es que yo cuando empecé a menstruar, pues me dijo mi hermano que estaba yo embarazada y me asusté muchísimo, y luego me dijeron que toda la vida iba a sangrar. Bueno, fue un trauma terrible, ¿no? Al grado de que ella no quería tener novio porque podría salir embarazada, o ya de por sí pues la mamá nunca le habló del asunto, el papá pues ajeno totalmente, o quizás enterado, pero nadie tocaba el tema, ¿no? Entonces, qué importante es este tipo de literatura que pues también lleva a la reflexión a los padres, a las madres, y bueno, pues también a una como mujer, ¿no? Que pues pasó ciertos momentos, o estos momentos pues sin ninguna orientación y con el miedo, el temor, la estigmatización que puede hacer la sociedad misma, el hecho de que en cualquier momento, que no se dice y lo vamos a decir, de que si se te manchó la falda, que si se te manchó el pantalón, y pues empiezan las burlas, en fin, algo terrible que se tiene que hablar abiertamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que en ese sentido la historia que nos plantea Carolina a través de la niña Ajolota tiene mucho que ver con confrontarnos y reflexionar sobre la importancia de romper el silencio, ¿no? Es decir, de hablar de las cosas, de desestigmatizar, ¿no? Sí, esto, exacto. La menstruación, el crecimiento, el cambio de nuestros cuerpos, el acoso, la posibilidad de enunciar las cosas, de ponerle nombre a las cosas que nos pasan, y entonces permitir que existan, ¿no? En este espacio de diálogo y de intercambio, pues para que las cosas cambien, ¿no? Para que estos asuntos y estas situaciones cambien, y pues que las mujeres, ni jóvenes ni grandes, pues vivamos en estas condiciones de acoso y violencia extrema. Y que las nuevas generaciones también, pues ya no vivan esto que vivimos ya, como dices tú, las generaciones anteriores, ¿no? Uh-huh. Pues te felicito, Carolina, de veras un tema muy importante, muy, muy importante, interesante, pero muy importante para que
pues el papá, la mamá o los dos pues tengan en cuenta esto que está viviendo su hija en un momento dado y que ni siquiera les pasa por la cabeza que pueda ser hasta un infierno, ¿no? Pues ¿me reiteran la invitación, por favor? Sí, bueno, va a ser el día de mañana, jueves 6 de junio, en La Jícara. Ajá. Ay, que no tengo la dirección en la mano, pero es de la calle Porfirio Díaz. Sí. Porfirio Díaz, no sé exactamente el número, pero igual ahí es pasando lo que es el mercado Sánchez Pascuas, precisamente. Así que a las 7 en punto, ahí vamos a estar, Charlín Curiel, Andrea Belarruti y yo. Sí, bueno, pues la breve historia pero significativa lucha de la niña Ajolote, una lección para padres e hijos sobre la importancia de la comunicación durante este proceso de autodescubrimiento. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. A Carolina Castañeda, felicidades, y a Charlín Curiel por su presencia. Muchas gracias. Los esperamos mañana a las 7 de la noche en La Jícara. Va a estar a la venta el libro. 200, ¿qué? Perdón. 35. 35. Así que por ahí nos vemos. Continuamos.